Comenzamos con JavaScript. Vamos a diferenciar entre frontend y backend. Todo lo que estamos haciendo hasta el momento, que hemos trabajado con HTML, CSS y ahora que introduciremos JavaScript, pertenece al frontend, es decir, a la parte visible, a la parte con la que interactúa el usuario, donde están las pantallas. Sucede en dispositivos como tabletas, celulares, computadoras de escritorio, a lo que uno está acostumbrado. Y del otro lado está el backend, es decir, el servidor, donde sucede la interacción con la base de datos, donde también hay un lenguaje de programación, y estos dos puntos, frontend y backend, se comunican. Por el momento nosotros vamos a cerrar con JavaScript en el frontend y luego cuando tengamos eso vamos a pasar al backend para trabajar con base de datos y con JavaScript en el lado servidor, que allí tiene otro nombre, se llama Node.js. Es el logo que estamos viendo aquí mismo. Y después veremos cómo se comunican esas dos partes. Pero primero terminemos con el tercer lenguaje desde el lado del frontend, que es JavaScript. ¿Por qué elegimos JavaScript para empezar a aprender a programar? Respecto de otros lenguajes de programación, tiene una curva de aprendizaje más rápida. Permite que el usuario, que el alumno cometa algunos pequeños errores y que siga trabajando. Por ejemplo, si nos olvidamos un punto y coma, nos va a dejar seguir trabajando un poquito más. En cambio, otros lenguajes son un poquito más estrictos y ese punto y coma te traba y no te deja avanzar. Esto no significa que tenemos vía libre para hacer lo que querramos, sino que nos da un margen para poder aprender de manera más flexible. Además, consume pocos recursos comparado con otros lenguajes, es decir, necesitamos computadoras más básicas. No necesitamos grandes lenguajes, grandes computadoras. La que tenés en tu casa seguramente ya te está alcanzando para poder aprender. Lo único que necesitamos es el navegador, tu compu y el celu para ver también que lo que hagamos se vea desde el celular. Compu y el navegador son las herramientas básicas. Y hay una gran oferta laboral para este lenguaje. Mucha. Además, la posibilidad de poder generar un portfolio visible y poder mostrar qué es lo que sabemos hacer. A esto me refiero que tengamos nuestra página web con los ejercicios que vayamos haciendo, con las pantallas, por ejemplo la calculadora, la página de login, una factura, y le vayamos agregando JavaScript para ponerle lógica de programación, por ejemplo que la calculadora haga efectivamente las cuentas. JavaScript es del año 1994-95. Lo hizo la fundación en Skype, perdón. En ese momento todavía no existía la Fundación Mozilla, iba a decir Fundación Mozilla. Estaba en ese momento necesitándose dar más interacción del lado del cliente, del navegador, y se necesitaba una herramienta como JavaScript. Entonces Mozilla encargó el desarrollo. Fue un lenguaje que se hizo en una semana, 10 días aproximadamente, es decir, se hizo rápido. Tuvo sus falencias, no fue el mejor lenguaje desde el principio, pero a pesar de todo es el único lenguaje de programación que se ejecuta en el lado cliente. Tengamos en cuenta que JavaScript no es lo mismo que Java, son lenguajes distintos.
solo se parecen en el nombre. Es más, JavaScript cuando salió no se llamaba así, se llamaba LiveScript. Después parece que por una cuestión de marketing o para subirse a la popularidad que ya tenía Java, tomó un nombre parecido. Vayamos a la siguiente parte, que es ¿dónde funciona JavaScript? Funciona, como vimos recién, en el navegador, en distintos dispositivos, computadora, celular, tabletas, es decir, lo que tiene que ver con programación web. También podemos hacer aplicaciones de escritorio. Una aplicación de escritorio, por ejemplo, es Photoshop, el Word, distintos programas que se instalan en la computadora. Se pueden hacer videojuegos, se puede trabajar con realidad virtual, machine learning, es decir, enseñarle a la computadora que vaya aprendiendo por su propio modo, programar robots, electrodomésticos, Arduino. Obviamente no en todo eso es fuerte, donde sí es más fuerte es en programación web y es en donde nosotros nos vamos a centrar. Algo que vamos a usar mucho durante el curso con JavaScript es la consola del navegador. Voy a abrir una ventanita. Acá tenemos el navegador y podemos desplegar la consola, el inspector, con botón derecho, inspeccionar. Lo voy a cerrar. Hay un atajo que es F12. Con F12 también se puede abrir. A muchos, si es la primera vez, les aparece así, a la izquierda. Haciendo clic en estos tres puntos, nosotros podemos elegir dónde ponerlo. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Iba a decir arriba, pero arriba no tiene. Sí, lo que permite es sacarlo de la ventana. Pero bueno, son detalles. Y lo que nos permite, voy a poner abajo, acá está. A mí me queda más cómodo abajo por lo general. Ahora, de todas estas solapas que vemos aquí, elementos, consola, source, network, application, memory, la que nos interesa es la consola. Nosotros aquí podemos escribir órdenes de JavaScript y el navegador las va a interpretar. Por ejemplo, voy a adelantar lo que vamos a ver en los próximos videitos, que es trabajar con variables. Yo en una variable voy a guardar un contenido, por ejemplo mi nombre. Let nombre igual Sergio. Vamos a ver luego en detalle cómo trabaja, cómo se guardan las variables, qué tipo de estructuras hay, pero lo que quiero mostrarles ahora es que desde acá, desde la consola, podemos trabajar directamente con JavaScript. Voy a elegir nombre, ahí lo escribí mal, nombre, y acá me da mi nombre. Esta consola la vamos a utilizar mucho. Ahora vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con estructuras de datos, la sintaxis, y lo vamos a empezar a trabajar desde el Visual Studio Code. Eso lo vamos a ver en los próximos videitos.